Irina, ¿qué es un cinturón verde? Un cinturón verde es la unión de diferentes zonas que tienen o bien sea vegetación nativa o árboles. El verde quiere decir vegetación en un principio, y esas zonas se unifican a manera de un corredor o cinturón o franja para que potencie la conservación y la regeneración de toda la flora y fauna, que en últimas es la biodiversidad que rodea los centros urbanos. Además del cinturón verde que tenemos en Barichara, ¿podrías darme más ejemplos de cinturones verdes en el mundo? Hay varios. Bueno, hay uno que leí últimamente que me llamó mucho la atención, que está en Sao Paulo, en Brasil, y empezó con un señor que en una avenida poco a poco fue sembrando árboles, y hoy en día creo que es más de 2 kilómetros de árboles y es considerado una especie de cinturón verde. Y los beneficios pues, que han tenido los pobladores de Sao Paulo al ser una ciudad tan poblada y tan densificada, lo pueden notar en la calidad del aire, en que han llegado más aves, microclima que genera esa franja de vegetación. En Londres hay uno muy famoso que también se ha estudiado con todos estos beneficios. En la ciudad de Medellín hay uno, aunque no se completa, y hay muchos estudios que demuestran el aumento de especies silvestres, incluidas felinos, que no se visibilizaban hace mucho tiempo tan cerca a Medellín, al casco urbano. Entonces estamos hablando que los beneficios, además de la conservación de esas franjas de vegetación verde, a nivel ecosistémico, pues tienen muchos impactos positivos. ¿Podrías enumerarme algunos de los beneficios ambientales que trae el tener un cinturón verde en Barichara, por ejemplo? Pues primero, me parece a mí que la gente conozca la biodiversidad que nos rodea, porque son casi que laboratorios vivos en esos pequeños relictos o pedacitos de bosque, ronda de quebrada. Tú puedes encontrar árboles, por ejemplo, en este caso del bosque seco tropical, de más de 100 años, de 80, 50 años. Entonces, primero un acercamiento al conocer, a entender la biodiversidad que hay acá. Después podemos entrar en detalles como todo lo que implica que esos puntos existan, como por ejemplo en la regulación hídrica, el mantenimiento de los caudales de las quebradas, la infiltración que permite que los acuíferos subterráneos se mantengan. También tenemos la calidad del aire, ¿sí? La proporción de humedad. Ya en términos de biodiversidad, son corredores biológicos por los que transitan muchas especies silvestres, incluso mamíferos que necesitan una dieta que la proporciona cuando el bosque está desarrollado a un nivel de 15, 20 metros, banco de semillas de todas esas especies nativas de plantas y árboles. Y en últimas, la suma de todo eso da una conectividad ecológica, que es como mantener el entramado de la red de la vida, ¿sí? Entonces empiezas a ver cada característica que sumada, ¿sí? Suelo, vegetación, aire, animales, crea esa red de vida y la mantiene y la potencia además. Yo entiendo que obviamente todo el cinturón verde es muy importante, pero ¿cuáles son esos puntos clave que debemos cuidar sí o sí con respecto al agua? Bueno, principalmente los puntos que involucran las rondas de quebradas, y tenemos 3. Entonces está el Parque Los Aljibes, que está en la ronda de la quebrada La Toma o La Virgen. Está el punto de la quebrada Garbanzo, que le llaman Chorreras, y está el punto de la quebrada Barichara, que le llaman el Pozo del Arzobispo. O sea, ya tenemos ahí 3 puntos donde hay unos corredores de vegetación con algunos árboles de porte de 30 metros y además, obviamente, la franja de protección al lado y lado, que debería ser por lo menos 30 metros de una quebrada, ¿no? Y el bioparque es un ejemplo de regeneración y de conservación de una zona que fue un pastizal hace, creo que, ¿cuántos años, Ceci, tú sabes? No, pues esto fue en 2009 que empezaron a hacer toda la intervención. Ok, estamos hablando que más de 15 años y hoy en día es un bosque en desarrollo. Entonces, obviamente,
todos los beneficios que trae un bosque en desarrollo los notamos desde el cambio de clima, hay un clima más fresco, captan agua, lluvia, pues ya sabemos que la vegetación se encarga de captar tanto la lluvia vertical como la horizontal o la neblina. Entonces esto es un pulmón, el bioparque, básicamente, y es un punto con un área considerable, importante para Barichara. ¿Qué llamado le harías a las personas con respecto al cinturón verde y a la reforestación para que vuelva el agua tan ansiada? Pues primero que lo caminen, que se acerquen a conocer esos puntos y descubran qué hay ahí, ¿sí? ¿Qué árboles hay? ¿Qué animales ven? ¿Cómo sienten el clima? ¿Sienten el aire más puro? Y que eso se convierta en realidad la intención que fue el Cinturón Verde, que es que se mantenga el patrimonio de Barichara. Entonces, que el patrimonio se convierta, esa mirada de cuidado a la biodiversidad, pero empieza por caminarlo, habitarlo, sentirlo, respirarlo. ¿Y es posible emplear ese cinturón verde? Claro que es posible, eso es lo ideal y lo que se ha hecho en las ciudades del mundo. O sea, no solamente es cuidar lo que ya hay, sino plantar más árboles, que se cumplan las regulaciones ambientales como las franjas de protección, ¿sí? Claro, esa es la idea, regenerarlo. Irina, otra pregunta. Uno oye decir a la gente que en Barichara no hay agua. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. De hecho, Barichara fue construida, todo el casco urbano está sobre al menos 3 microcuencas, lo cual significa que hay unas quebradas principales y hay unas hijitas menores, unas quebradas más pequeñitas, y era lo que antiguamente la gente usaba como suministro de agua. Incluso dentro hay aljibes del pueblo, o sea, nacimientos de agua. Ahora, si me preguntas por el cinturón verde, de hecho, dentro del cinturón verde se ubican 2 quebradas, la quebrada La Toma o La Virgen, la quebrada Barichara, y alcanza a tener una ronda de quebrada de la quebrada Garbanzo o Hueso. Entonces, son por lo menos 3 quebradas que atraviesan el casco urbano, de alguna manera, en la periferia, pero están ahí. ¿Cómo así? Entonces, ¿sí hay agua en Barichara? ¿Y por qué no somos autónomos entonces? Por el uso que hemos hecho de las fuentes naturales, o más bien el mal uso, la hemos contaminado, hemos acabado las franjas de protección de ronda de quebrada. A eso súmale que hay un aumento de la urbanización en las zonas rurales y desafortunadamente muchas de esas urbanizaciones no tienen en cuenta esas zonas, esos metrajes de protección de las quebradas, que es lo mínimo para mantener el caudal de los cuerpos de agua. Hay construcción de pozos profundos que afectan todo el acuífero subterráneo y son impactos que se van sumando y pues hacen que así haya agua, no la podamos usar, no podamos disponer de ella. La contaminación, ¿sí? Que no haya control de los residuos del agua, también es otro problema gravísimo. Entonces no nos hemos apropiado de nuestros recursos naturales de una forma equilibrada, básicamente. ¿Y cuál sería entonces ese llamado que haces a la gente para cuidar el agua? Primero que conozcan el estado, por ejemplo, de las quebradas, de las rondas de quebradas. ¿Se está protegiendo o no se está protegiendo esas franjas? Que conozcan la vegetación para que se entienda qué papel cumple la vegetación en el ciclo hídrico. Que conozcan la época de reproducción de semillas, para hacer semilleros, sembrar árboles, muy importante sembrar árboles. En este ecosistema puede tardar más tiempo por las temporadas de sequía, pero se puede coordinar en momentos de lluvia y educarnos, básicamente, conocer el territorio, fauna y flora. Irina, entonces, según esto que acabas de decir, está en manos de todos. Claro, la conservación del agua está en cada habitante de este territorio. Depende de cómo lo miramos primero y cómo nos apropiamos de todas esas acciones que pueden recuperar las fuentes hídricas, y está en manos de todos. Debemos hacerlo si queremos tener un futuro con agua.